Capital Sonoro. Ahora. El escuadrón antidisturbios de la policía deja de llamarse SMAT y tiene nueva comandante. ¿Qué otros cambios hay en esta unidad? El Comité contra la Tortura de la ONU le entrega al Estado colombiano informe con 51 recomendaciones. ¿Qué dice este informe? Este domingo se celebran las consultas interpartidistas de cara a las elecciones regionales de octubre. ¿Qué cifras tiene la registraduría sobre el censo electoral? Ahora, un podcast. Hola, soy Carolán Figueroa y esto es Ahora un podcast. Y mi nombre es Juan Pablo Conto. Es miércoles 31 de mayo de 2023 y se acabó el mes. ¿No se le hizo eterno, Carolán? Demasiado eterno, pasó de todo. Sí que sí, pasó de todo. Bueno, pero el dato del día está relacionado con nuestro especial de hoy sobre el crecimiento del mercado del arte en los últimos años en Bogotá y cómo la pandemia pudo haber dinamizado este mercado, porque recordemos que en los últimos 2 años las ventas de arte en casa de subasta se han doblado. Solo el año pasado vendieron 1.200 millones de pesos en arte. La periodista que estuvo detrás de la investigación fue Carol Velázquez. Hola Carol, ¿cómo vio el programa y cuál es el dato del día? Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Es un gusto para mí estar aquí en Ahora un podcast y bueno, yo le cuento que el dato del día fue que durante el 2021 las artes plásticas y visuales reportaron un valor agregado de más de 9.000 millones de pesos solo aquí en Bogotá. Pero para mí lo más relevante del programa, más allá de las cifras, es que hay una leve preocupación, digamos, del sector porque no hay en sí como un registro, no hay un consolidado de cuánto se vende, digamos, en galerías, en casas de subasta o por parte de las ferias que se hacen de arte acá en Bogotá. Sin embargo, es evidente que ha existido un crecimiento muy grande en los últimos años, ya que se han consolidado distritos de arte, como lo es en San Felipe, y también se han consolidado 3 grandes ferias de arte, que son Arbo, Barcu y la Feria del Millón, en donde las personas pueden ir y adquirir pues, obras de arte a un precio más accesible. Para mí también fue muy relevante la conversación con los invitados que estuvieron ahí junto con Yamit, que existen 2 mercados en las artes plásticas, que es el mercado primario y el mercado secundario. En estos 2 mercados, el primario básicamente son los artistas emergentes que exponen en galerías y el secundario, que son ya los artistas consolidados que tienen un renombre y que pues literalmente muchas personas quieren tener un cuadro, una obra, una escultura de ellos, como pueden ser Botero, Negret y otros artistas que ya pues están como muy posicionados. Sí ha crecido el arte, pero el mercado del arte se mueve más por el arte secundario de los artistas que ya están consolidados. Mientras que, digamos, en las galerías de arte donde están pues, los artistas emergentes, aún falta digamos, como mover mucho más ese mercado porque pues no hay tanta demanda. Ok, ¿y qué otro aspecto o qué otras conclusiones se pueden extraer de esta investigación que hizo alrededor del mercado del arte? Bueno, otros aspectos importantes es que, por ejemplo, durante la pandemia, el mercado se expandió, ya que las personas que compran arte, la mayoría, digamos, en este tipo de arte como de élite, no tenían en dónde más invertir, entonces invertían en arte porque el arte casi nunca se desvaloriza, por el contrario, si alguien quiere vender una obra de, digamos, de Botero que ya se cansó, la puede vender en un precio muchísimo más alto y así va como que creciendo la cadena en este tipo de compras. Y además, creo que algo muy importante que se tocó en el programa es que a pesar de que ha crecido, aún falta un montón y aún falta como muchísimo más apoyo de parte del sector público y de parte del sector privado, ya que las galerías se están sosteniendo solas prácticamente. Eso es como una iniciativa privada, pero no tienen casi nunca apoyo del sector público. Y digamos como que este crecimiento se ha dado más que todo
por las mismas personas que pertenecen al sector, más no porque exista un apoyo consolidado, como si pasa en otros países, a favor de las artes plásticas aquí en Bogotá. Gracias, Carol. Y ahora sí, vamos con las noticias. Juan Pablo, ¿a usted qué le dice el nombre Unidad Nacional del Diálogo y el Mantenimiento del Orden? No, nada, como un concepto, un tecnicismo rococó, rimbombante y eufemista. Unidad Nacional del Diálogo y el Mantenimiento del Orden, o UNDMO. Ese es el nuevo nombre del Escuadrón Antidisturbios de la Policía. Recuerde que el SMAT había sido creado durante el gobierno de Andrés Pastrana a finales de los 90 y desde entonces, a pesar de que su función es la de ser un escuadrón antimotines, se le atribuye la muerte de más de 30 personas según la ONG Temblores. Y ayer se presentó el cambio de nombre, que además viene con cambio de color en las tanquetas. De las tanquetas negras que parecían camiones de Batman. Sí, exacto. Esas mismas ahora son blancas con azul. Es como pasar de Batman a los pitufos o algo así. Maravilloso. El cambio de color con seguridad disminuirá los enfrentamientos con los manifestantes. Exactamente. Quizás lo más importante de este cambio sea que ahora está al frente de esta unidad de la policía una mujer. Se trata de la coronel Alba Patricia Lancheros. Andrés Zapata tiene más información sobre esta noticia. Andrés, hola, cuéntenos por favor qué implica que al frente de este escuadrón de la policía haya ahora una mujer que viene a ser la primera mujer en dirigirlo. Hola, para usted muy buenas tardes y para todas las personas que escuchan ahora un podcast muy buenas tardes. Primero que todo, la coronel Alba Lancheros tiene una experiencia de prevención, derechos humanos y resolución de conflictos de más de 20 años en la policía. ¿Esto qué permite? Permite que los policías que hacen parte de la Unidad Nacional del Diálogo y Mantenimiento del Orden reciban cursos y talleres para manejar las manifestaciones. Ahora bien, puede que con el mando de una mujer que tiene conocimiento en resolución de conflictos y derechos humanos, en las protestas no haya abuso policial. Bueno, Andrés, pero además de los cambios cosméticos y de que al frente esté una coronel, ¿va a haber cambios en el manejo de la protesta social, en el respeto por los derechos humanos? Así es, pues el primer cambio es que van a tener un grupo de personas especializado de intervención en las manifestaciones y serán los encargados de dialogar en primera instancia con los manifestantes. A ellos los podrán identificar con un casco blanco, chaleco azul y ellos se transportarán en una tanqueta gris. Sin embargo, si este grupo no logra llegar a acuerdos con los manifestantes y las protestas se tornan violentas, intervendrán los uniformados que eran los que veíamos en el SMAT. Ellos seguirán teniendo el mismo uniforme, pero con el número de identificación más visible. Además, dijo la coronel que los están capacitando para no vulnerar el derecho a la protesta. Ok, ¿y tenemos alguna declaración de la coronel Lancheros? Sí, ella entregó algunas declaraciones y también se refirió a las armas no letales, entre otros temas. Escuchemos. Bueno, ahí vamos a trabajar fuerte en ese tema de hacer un cambio de chip, digámoslo de esa manera, para que así podamos entender que si bien es cierto cambiamos el nombre, también cambiamos a que nuestros hombres se capaciten de manera más contundente y de esta manera poder hacerle ver a la comunidad un grupo de hombres y mujeres policías dedicados a trabajar por la convivencia y la seguridad de los colombianos. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por toda esa información. Nos vemos luego. Con todo el gusto, igual estaremos muy atentos a las próximas manifestaciones que se presenten para mirar si se cumplen con los protocolos planteados. El Comité contra la Tortura de la ONU le entregó 51 recomendaciones al Estado colombiano para hacerle frente a este delito en el país. Hace un mes nuestra periodista de Derechos Humanos, Laura Chambueta, cubrió esta noticia. Hola Laura, ¿cuál ha sido el desarrollo de la noticia? Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Bueno, para dar primero algo de contexto, el pasado 18 y 19 de abril, una delegación del Estado colombiano estuvo en Ginebra para sustentar su sexto informe periódico sobre la tortura frente al Comité contra la Tortura y otros tratos crueles de las Naciones Unidas.
Esta delegación estaba encabezada por la viceministra de Asuntos Multilaterales, pero también estuvo acompañada de varias organizaciones de la sociedad civil que conforman la Coalición Colombiana contra la Tortura, quienes le dieron a la viceministra y bueno, a toda la delegación estatal algunos ejes a tener en cuenta y los cuales ya hoy, en mayo, ya terminando mayo, el Comité de la ONU acató entregándole al país un informe con 51 recomendaciones precisamente para hacerle frente al delito de tortura en Colombia. Y Laura, ¿cuáles fueron las principales recomendaciones del Comité al Estado colombiano? Bueno, en realidad son bastantes y están divididas en 14 ejes temáticos que podríamos resumir primero en que el país asuma los daños físicos y psicológicos ejercidos por parte de la fuerza pública en el marco del conflicto armado y en el marco de las protestas sociales de 2019, 2020 y 2021. Segundo, que haya reparación y acceso a la justicia y que el Estado le ponga cuidado a las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad, que si bien están en cárceles o en centros penitenciarios por una razón, igual se les debe garantizar sus derechos de salubridad y protección. Y tercero, que bueno, como digo, son 51 recomendaciones, pero cabe resaltar como las que engloban un poco más todo lo dicho por la ONU, es que se protejan a las personas defensoras y defensores de derechos humanos, a líderes y lideresas y a los periodistas en todo el país. ¿Y hubo algún pronunciamiento de la ONU frente a la implementación de los acuerdos de paz por parte del Estado? Sí, de hecho, la ONU reconoció el compromiso del Estado en la implementación de los acuerdos de paz firmados en 2016, pero también le solicitó que acatara las recomendaciones dejadas en el informe final de la Comisión de la Verdad y que tipifique el delito de tortura, es decir, que se investiguen estos actos de una manera diferente a, por ejemplo, lesiones personales, partiendo también por el hecho de que, de acuerdo con datos de la Coalición Colombiana contra la Tortura, entre el 2015 y 2022, el 52.5% del total de los casos de tortura registrados en el país se le atribuyen presuntamente a agentes del Estado. ¿Y qué viene ahora para estar pendientes en Ahora un podcast? Bueno, primero que el Estado efectivamente acate estas recomendaciones. De parte de la ONU se le solicitó que de aquí al 12 de mayo del próximo año, que será el próximo encuentro ante el Comité contra la Tortura, el Estado se enfocará en 4 recomendaciones específicas que son, primero, mejorar la respuesta estatal frente a la violencia en el marco del conflicto armado y la criminalidad. Y segundo, así que se mejoren las condiciones de detención y las vigilancias en estos mismos, digamos que ahí recopiló 2 recomendaciones, y finalmente que le haga frente a los ataques a personas que actúan en defensa de los derechos humanos, de las lideresas sociales, de los líderes y de nuevo a los periodistas. Y bueno, ya de aquí a un poquito menos de un año, que será el próximo encuentro, Colombia tendrá que haberle hecho frente a estos 4 ejes y principalmente y presentar sus resultados ante las Naciones Unidas. Laura, pues muchas gracias y estaremos pendientes y haciéndole seguimiento al cumplimiento de estas recomendaciones. Así es, Juan Pablo, estaremos ahí pendientes. Hasta luego. Se acercan cada vez más las elecciones regionales. Este domingo, 4 de junio, son las consultas populares y las consultas interpartidistas. Según la registraduría, hay 5.688.547 colombianos habilitados para votar. Recordemos que el 14 de octubre será la fecha para decidir por los nuevos mandatarios locales. Cristian León tiene más datos y detalles sobre estas elecciones. Cristian. Hola Carolán, ¿qué tal? Bueno, sí, como usted lo decía, son más de 5.600.000 colombianos que están habilitados. Sin embargo, lo que se proyecta es que claramente no todas estas personas participen en estas consultas, pero sí pueden validar si están registrados y también si son jurados de votación, ya lo pueden hacer, porque recuerden que si usted es jurado y no va y no asiste, esto le conlleva sanciones. ¿Cómo se dividen estos más de 5.600.000 personas? Pues más de 3 millones son mujeres y 2.600.000 son hombres. Además de esto, la registraduría va a instalar 955 puestos de votación y los ciudadanos pueden consultar cuál es el que les tocó también en la página de la registraduría. Vale, pero ¿qué consultas interpartidistas vamos a tener este domingo? Vale, pregunta muy importante porque seguramente mucha gente hasta ahora se entera que va a haber consultas. Pues bueno, los partidos que llamaron estas elecciones son Cambio Radical,
la U, el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Centro Democrático. Hay que recordar y también hacer la aclaración que no en todas las situaciones, no en todos los territorios, no todos los lugares se va a hacer estas elecciones, sino que son en los que los partidos no han definido qué candidato, pues precisamente va a llevar la bandera de su partido. Entonces, recordemos que aquí es donde van a elegir los consejos, las juntas administradores locales y por supuesto las alcaldías. Vale, buenísimo tener eso claro. Normalmente el día antes de elecciones se declara ley seca. En este caso, ¿va a haber ley seca este fin de semana? Pues para todas las personas que estaban como deprimidas porque no iban a poder tomar su copita en estas jornadas, al parecer sí lo van a poder hacer. ¿Qué pasó? Vemos un poquito de contexto. La Asociación de Bares de Colombia, Sobares, pues pegó el grito en el cielo, como hace cada vez que hay ley seca, aunque hay que decirlo, esta vez con un poco más de argumentos. Ellos indicaron que sus más de 2,5 millones de empleados, repartidos en 663.000 unidades de negocios, pues iban a tener pérdidas y que no era justo ni siquiera porque eran las grandes elecciones, sino unas consultas interpartidistas y en algunos territorios. Y para ello, pues no le consideraban justo una ley seca en todo el territorio nacional. Entonces, el Ministerio del Interior se pronunció. Efectivamente dijeron que lo están evaluando. Sí hay una dificultad. ¿Por qué? Porque la ley ordena que exista una ley seca cuando hay elecciones, pero que el Ministerio del Interior está verificando cómo puede hacer para que por lo menos en estas jornadas no se presente esta ley seca. Y si llega a ver que únicamente sea en el horario dispuesto para votación, no como lo que conocemos comúnmente que un día antes, dos, bueno, mucho tiempo más o incluso uno después, existe esta ley seca, sino únicamente en ese horario en el que las personas van a votar. Esto todavía no está definido, puede que ni siquiera haya ley seca en ese horario. Bueno, pero entonces está por verse. Puede ser que no, puede ser que sí, básicamente. Exactamente, aunque el panorama, y qué pena te interrumpí la próxima pregunta, pero es que no va a haber. Ese es el panorama principal y lo que han dejado entrever el Ministerio del Interior y también la Registraduría. ¿Cuándo se abren las inscripciones para las candidaturas? Bueno, súper importante saberlo porque este 4 de junio se eligen y se terminan de decidir quiénes van por cada partido y ellos tienen plazo hasta el próximo 29 de junio, donde inicia el periodo de inscripción de poder decir, este es mi candidato y este va por mi partido. ¿Hasta cuándo van a tener esa posibilidad? Se abre ese 29 de junio y se cierra el 29 de julio. Ese día es el último plazo para que ellos puedan inscribir a sus candidatos. Listo. Estaremos pendientes de cuál es el resultado de esas fechas. Muchas gracias, Cristian, por toda esta información. Muchas gracias a ustedes y continuemos con más aquí en Ahora un Podcast. Ustedes no se vayan sin las siguientes noticias. Una de salud e inversión. El distrito anunció el socio para Bogotá Bio, el laboratorio chino que produce la vacuna Sinovac y fue una de las más usadas en Colombia durante el COVID-19. Recordemos que la Nación y el distrito habían firmado en abril un memorando de entendimiento por 10 años para crear el primer laboratorio de vacunas en Colombia. La idea es que el sector público tenga el control sobre las vacunas producidas, de manera que la fabricación esté guiada por las necesidades de salud pública y no por los vaivenes del mercado. La inversión será de 354.000 millones hasta el 2026. Comprende infraestructura, equipamiento, equipo humano del distrito, estructuración del proyecto y financiación. Y otra de salud, porque un estudio de la clínica La Colina, que cumple 10 años de funcionamiento, entregó información sobre enfermedades que se sufren en la ciudad. Dicen que las enfermedades cardiovasculares son las que más afectan a los bogotanos. Esto podría explicarse porque ha habido un cambio en la pirámide poblacional. Hay un incremento en la esperanza de vida y una disminución en el nacimiento de niños. Y eso fue todo por hoy. Ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. Busque a Capital Político y de vital importancia para saber lo que pasa en la política y la cultura y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. Este podcast es producido por Andrés Villamil, la escritura está a cargo de Santiago de Narváez y quien les habla Juan Pablo Conto y la edición a cargo de Cian Bernardo González. La dirección de los periodistas del sistema Ahora está a cargo de Andrés Páramo, la de Capital Sonoro a cargo de Santiago Rivas y la del sistema informativo Ahora a cargo de María Paula Martínez. Google dice que de mañana, jueves, habrá 74% de posibilidades de lluvia y que la temperatura estará entre los 8 y 16 grados. Así que definitivamente saque paraguas y triple saco. Y no terminen el día sin información. Búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártanlo. Adiós. Capital Sonoro.